Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a ver un poquito sobre la empleabilidad de las distintas carreras universitarias y la inserción laboral de los universitarios. Vamos a ver si vamos a encontrar empleo una vez acabemos la universidad. Una pregunta que seguro que os estáis haciendo todo. ¿Será lo mismo estudiar en una universidad pública que en una universidad privada? ¿Tengo ventaja con respecto a otros países de Europa, con respecto a otras comunidades autónomas, con respecto a otras universidades? O si todavía no sois universitarios, para que vayáis viendo las diferencias entre universidades, entre universidad pública y universidad privada. No lo sé, un poco para que tengáis un conocimiento general sobre esa empleabilidad dependiendo de los estudios. Ya sabéis que aquí decimos que la empleabilidad no depende de lo que estudias, sino de ti, es decir, de cada persona. Pero es verdad que vamos a ver esas estadísticas para que tengáis un poquito de información sobre la empleabilidad. Vamos al lío, vamos ya con este ranking de universidades españolas que acaban de sacar este informe, análisis de la inserción laboral de los universitarios para ver las diferencias entre las distintas titulaciones que se estudian en España. Bueno, vamos al lío, vamos a ver ya algunas de esas estadísticas, algunos de esos datos. Bueno, esto ya lo sabéis que el mercado de trabajo español pues tiene muchas desventajas, tiene muchas debilidades más que desventajas. Sobre todo que nos cuesta, ¿no? Aquí lo dice claramente, que nos cuesta bajar, ¿no? Que nos cuesta que no haya desempleo, no, no que no haya desempleo, sino bajarlo a tasa pues lo más baja posible, ¿no? Es decir, aquí dice que cuesta que bajemos del 10% cuando el 10% suele ser algo bastante frecuente, ¿no? En otros países, o menos del 10%. En cuanto a cuándo se crea más empleo y menos empleo, yo creo que eso más o menos lo sabéis, ¿no? Creo que, pues aquí la crisis o el COVID se ve que son los momentos en los que nos ha costado más crear ese empleo, pero fijaos también esta otra estadística, que desde el año 2000 la evolución del empleo ha sido mucho más favorable cuando se tienen estudios universitarios. Aunque ahora vamos a hacer comparaciones también con la FP, ¿vale? Porque, porque es interesante y porque justo es lo que viene ahora, pero fijaos porque aparecen dos gráficas en las que se compara la empleabilidad, la ocupación según los estudios. En la primera es a nivel general, ¿vale? En toda España, y en la segunda es solo en la población entre 22 a 26. Y esto me da mucha más información sobre qué está pasando a corto plazo, es decir, sobre los cambios, sobre esas cosas que ha pasado en los últimos años, porque 22, 26 años es gente que ha cursado la carrera o sus estudios hace muy, muy poco tiempo. Cuando el otro gráfico es muy genérico, abarca toda la población. Entonces vais a ver que esos cambios que hay de un gráfico a otro es lo que realmente está sucediendo en la realidad. Fijaos que la tasa de paro por nivel de estudios terminados está ordenada pues casi que por el nivel en el que has dejado de estudiar, ¿no? Esto es algo esperado, ¿vale? O sea, no es algo tampoco que nos sorprenda. Fijaos que la tasa de paro es mayor en estudios primarios, luego estudios secundarios obligatorios, luego bachillerato y grados medios que están ahí a la par, después grados superiores que están, digamos que la empleabilidad estaría por encima de bachillerato y de, por supuesto, grados medios, tiene sentido. Y en universitario, pues la tasa de paro es menor. Hasta ahí, todo normal, todo en orden, todo digamos que sin ninguna sorpresa. Pero fijaos que si nos vamos a la población de 22, 26 años, esas estadísticas cambian, ¿no? Esas estadísticas, digamos que hay cambios importantes. Fijaos que el grado superior es el azul, el continuo, y el universitario es el discontinuo, ¿no? Es decir, que convergen, pero convergen además de una forma en la que los ciclos formativos de grado superior incluso tienen una pendiente mucho más acentuada. ¿Qué quiere decir eso? Que la evolución es incluso mucho más favorable para los grados superiores. Pero bueno, en cualquier caso, el, el titular, por así decirlo, o la principal enseñanza de ese gráfico es que la empleabilidad em, de los ciclos, ¿vale? Sobre todo en este caso de los grados superiores, es exactamente la misma
que la de la universidad, ¿vale? Incluso, ya sabemos que incluso hay carreras en las que la formación profesional, pues, está da mucha empleabilidad. Y luego en los grados medios pasa una cosa parecida, fijaos que la pendiente es muy, pero que muy acentuada y está convergiendo también hacia el bachillerato, ¿vale? O sea, em, antes, como era en la gráfica anterior, estaban a la par, ¿vale? Pero bueno, aquí también están más a la par, pero incluso la pendiente es mucho más acentuada. Y luego en estudios primarios, pues evidentemente hay una diferencia incluso hacia los estudios secundarios obligatorios, que estudios secundarios no obligatorios es lo que en España sería hasta cuarto de la ESO, que ahí sí va creciendo la diferencia con respecto al grado medio, ¿vale? Aunque no sea mucha, pero además, entre que ya la hay y entre la pendiente, pues esa diferencia se va a seguir ampliando. Y luego en los estudios primarios también tiene una buena pendiente, pero bueno, aún así estaría a mucha diferencia, por supuesto, de los estudios secundarios obligatorios. Vamos a ver alguna gráfica más interesante. Hay una que compara universidad pública, universidad privada. Bueno, los tasas de paro más o menos creo que esto entre países, yo creo que más o menos, entre que se sabe y que creo que tampoco nos sorprende mucho, pues tampoco me voy a detener mucho ahí. Pero vamos a esta que no viene con datos de ese tema. Era de universidad pública, universidad privada, etcétera. Incluso por comunidades autónomas también lo podéis ver. Creo que tampoco son datos que nos sorprendan mucho. Para empezar, porque hay que leer todas las gráficas, estas y las de las siguientes páginas. No sé si había más, pero bueno, me refiero que de cada comunidad autónoma al final hay que leer todas las columnas y quizá al fin y al cabo, pues más o menos sabemos en qué comunidades autónomas la tasa de empleo es mayor y la tasa de empleo es menor. Tampoco nos sorprende mucho. Aunque sí quería decir una cosa con respecto a las comunidades autónomas, se ve muchísimo la desigualdad que hay en este caso en España, ¿vale? Esto está analizado desde el punto de vista de España, aunque muchas cosas seguramente el análisis sea similar al de Latinoamérica. Iba a ver esto, ¿no? El de las diferencias entre titulados. Esto es lo que decía, ¿no? Que había más datos de comunidades autónomas. Esta es la que os quería enseñar. Fijaos, por género ya hay bastantes diferencias, ¿no? La tasa de empleo del hombre, esto es entre los graduados en el 13-14, ¿vale? O sea, es decir, es una muestra muy pequeñita de lo que sería el país entero, pero bueno. Pero como son, digamos, cursos no relativamente hace mucho, pues sí nos da info sobre todo para la gente que esté empezando ahora o que esté estudiando ahora, ¿vale? Fijaos que el porcentaje de ocupados con un sueldo más de 1.500 es mucho mayor del hombre a la mujer, ¿eh? Del 63 al 48 me parece una diferencia muy grande. Luego, entre las otras dos, pues no hay mucha diferencia, ¿no? Ajuste vertical objetivo, o sea, es decir, entre las profesiones que requieran una cualificación necesaria, un pelín por encima del hombre, y luego el ajuste o sea, el porcentaje de la gente que trabaja en algo que realmente necesita el área de conocimiento que has estudiado, incluso está la mujer un poco por encima. Ya os digo, esas dos columnas, voy a explicar bien qué es porque puede no entenderse, ¿no? El porcentaje de ocupaciones altamente cualificadas es la gente que estudia y que necesita ese nivel de estudios. Y el ajuste, el horizontal, trabajo en su área de estudio, es la gente que está trabajando en el área de conocimiento que ha estudiado. ¿Vale? Que puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo. Uno necesitas lo que es un nivel X, aunque sea de otro área de conocimiento, y en otro es más que le necesitas tener unos conocimientos de un campo en específico, ¿vale? Van a ser datos parecidos, porque al fin y al cabo te están informando sobre la cualificación de un empleo, pero no tienen por qué coincidir. Más cosas, por edades, evidentemente a mayor edad la tasa de empleo es mayor, no hay muchas diferencias, ¿vale? De hecho, yo incluso
Incluso yo me esperaba. También es verdad que no está muy segmentado, ¿vale? Está menor de 30 que quieras o no, pues es un rango muy amplio y de 35 a más, pues evidentemente no es lo mismo una persona con 36 años que 63, ¿sabes? Pero bueno, creo que más o menos son datos muy homogéneos, ¿no? 85, 86, 87 son datos muy homogéneos. Vamos a ver el tema del sueldo, tiene que ser mayor cuanto más edad, sí. Y luego no hay mucha diferencia entre de 30 a 34 a menor que de 30. Fijaos que de 30 a 34 yo incluso pensaba que iba a estar más por encima. Hay que tener en cuenta menor de 30 es mucha gente que está recién empezada, ¿no? A trabajar o recién salida de la universidad. Eh, entonces incluso me esperaba ahí que hubiese más precariedad, ¿no? Que la habrá, ¿eh? Que la habrá. Lo único que quiero decir es que me esperaba un poquito más la diferencia entre 30 a 34 y menor de 30. Y luego fijaos si has recibido un premio o beca de excelencia, hay que tener en cuenta también eso, los porcentajes de o sea, la muestra, ¿no? Que tampoco debe ser muy grande. Pero fijaos que la tasa de empleo no es muchísimo mayor entre alguien que haya tenido un premio o beca de excelencia, que será pues eso, matrícula de honor o algún premio en la carrera, algo de este estilo. No es mucho mayor, lo que sí es mayor es el porcentaje de ocupados que tiene una remuneración alta. Ahora, remuneración alta por encima de 1.500, eso ya sabéis que es subjetivo, tampoco nos vamos a clasificar aquí entre lo que es remuneración alta y remuneración más baja, pero bueno, vamos a llamarlo siempre que pueda remuneración alta, porque si no me para no tener que decir siempre que con un sueldo mayor o igual a 1.500, ¿vale? Bueno, ahí estamos, ¿no? 67 frente al 53, eso sí me parece que esa diferencia sí es considerable. Y entre el ajuste, pues también, ¿no? Es mayor entre la gente que tiene premio o beca de excelencia, lo cual es normal. El tener un idioma, solo idioma materno y al menos un idioma. La empleabilidad es mayor entre la gente que tiene más de un idioma, ¿vale? 3% mayor. 5% mayor la gente que tiene una remuneración un poquito más alta. Y luego los ajustes al nivel de conocimiento y al área de conocimiento, un poco parecido. 5% y 6-7% por encima, ¿vale? Si tienes al menos un idioma distinto al que hablas, ¿vale? Con tener inglés, pues ya entrarías en ese otro segmento. Vamos a universidades públicas frente a privadas, ¿no? Que yo creo que esto también es interesante de analizar. Bueno, esto, por supuesto, habría que leerse el informe detalladamente, debatirlo, incluso estaría bien tener a la gente que lo ha hecho, pero ya sabéis que yo lo que os quiero dar son unas pinceladas para que tengáis un poco idea genérica sobre cómo funciona el mercado de trabajo, en este caso en España, pero insisto que yo creo que debe ser muy extrapolable, o al menos una parte, a Latinoamérica. Vamos al lío con la universidad pública frente a la privada. Vais a ver cómo tenemos también ahí las estancias en el extranjero, en otra universidad española. A ver, 90% universidad privada, 85% universidad pública. ¿Es grande el porcentaje? Sí, hombre, un 5% es un 5%, ¿eh? Ahora, donde es más grande el porcentaje es en la remuneración. Tiene sentido porque al fin y al cabo la gente que va a universidad privada hay de todo, pero digamos que, o sea, lo que quiero decir que una universidad privada entra gente que, digamos que se lo puede permitir y gente que, bueno, cualquiera, que puede entrar también, pues otras personas. Pero de esa gente que digamos que se lo pueden permitir, pues claro, esa gente normalmente va a entrar, ya sea por contactos, por familia, por lo que sea, pues al fin y al cabo es más probable que entre en un puesto de trabajo muy bueno. O sea que me pega más que se dispare el empleo, no, la remuneración, el sueldo, que la tasa de empleo. Y luego el ajuste también es bastante mayor, ¿eh? O sea, es considerable el hecho de que la gente que va a una universidad privada, muchos de ellos, o sea, hay un gap, hay un hueco con respecto a los de la universidad pública frente a o sea, de los que necesitan una ocupación altamente cualificada, ¿vale? O sea, de los que necesitan una cualificación muy alta para entrar en su puesto de trabajo. Bueno, pues esos son los datos, esas son las conclusiones.
Vamos a la universidad a distancia frente a la presencial, mucha más gente que está en la presencial. Lo digo también, hay que fijarse también en esa muestra porque claro, ahí estamos hablando de que el 94 frente al 5%, pues eso quiere decir que 10 y muchas veces em, estamos cogiendo datos que estamos multiplicando por 19 o por 18 la gente que está yendo a universidad presencial, ¿vale? Lo digo también por los otros, que a lo mejor no era tanto, pero el de la universidad privada frente a pública, 16,83, pues eso tiene que ser 16 por 6 son 100 casi 100 pues por 5, ¿vale? Una cosa tal que así, ¿no? Que ahí estamos cogiendo 5 veces más personas que han entrado a la universidad pública frente a los que han entrado en la universidad privada. Lo digo también porque si tú tienes menos datos en un segmento de población, es mucho más probable que los datos se te disparen, ¿vale? Ya sea en un sentido o en otro. Y luego en universidad a distancia frente a presencial, 89,8 la tasa de empleo de la universidad a distancia frente al 85,9 presencial, que creo que creo que es bastante similar. Además, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, seguramente se pueda suavizar un poquito esa tasa de empleo, ¿vale? Si se cogiesen más datos, o sea, podrían converger un poquito más. Porcentaje de ocupados, esto sí me parece más llamativo porque el sueldo es mayor en la universidad a distancia. El sueldo es mayor, no es exactamente el sueldo es mayor, ¿vale? Porque estamos diciendo porcentaje que está por encima de 1.500. ¿Vale? Ahora puede ser que em, dentro del porcentaje que esté por encima de 1.500 pero en el otro lado, eso es el 53%, que es menor que el 66%, pues a lo mejor de ese 53 hay mucha gente que está en 4.000, 5.000, 6.000 y se te disparan los datos y al fin y al cabo la media del sueldo sea mayor en la otra. Evidentemente no va a pasar eso, pero lo que os quiero decir que no es una media de sueldo, sino porcentaje de gente que está por encima de un número, ¿eh? Que no es exactamente lo mismo, ¿no? Ya os digo que, claro, que estas cosas, los datos nos dan una parte de la información, pero no toda. En cuanto al ajuste, fijaos que es bastante similar el de la cualificación y bastante desigual el del área de estudio, que tiene bastante sentido, porque mucha gente que estudia a distancia puede ser una segunda carrera, puede ser una carrera que estudie por gusto, puede ser que trabaje en algo y entonces esté estudiando a distancia porque es la forma que tiene de compatibilizarlo, cuando a lo mejor la gente que está estudiando presencial, pues si tiene, incluso aún trabajando, digamos que pone por en delante los estudios y en la gente que está trabajando que está estudiando a distancia, perdón, lo que pone por delante es el trabajo que ya tiene. Me pega, ¿no? Ese desajuste en la última columna. Fijaos lo de estancia en el extranjero, porque es mayor el porcentaje de empleo en la gente que ha tenido una estancia en el extranjero de 1,2%, que tampoco es mucho. Siempre se ha dicho que el irte de Erasmus, el tener una estancia por ahí fuera, aumenta la empleabilidad. Yo creo que sí, porque al fin y al cabo no solo adquieres conocimiento, sino sobre todo adquieres esas otras habilidades, contacto, el saber desenvolverte en situaciones muy distintas. Suma, no es algo, no un factor determinante, de hecho ahí se ve que no es determinante, pero es algo que te suma. Y ahora vamos también al de una universidad española que fijaos que es mayor, esa diferencia de porcentaje. Es mayor también por lo que hemos dicho que la distribución de la muestra es menor, pero bueno, yo creo también, pero es que si os dais cuenta se disparan todos los datos, ¿no? En el de estancia en otra universidad española, la gente que tiene el sí frente a lo que tiene el no, hay mucha más diferencia en esa fila que en la de la estancia en el extranjero, entre los del sí y el no. Fijaos qué curioso, porque en estancia en el extranjero, porcentaje de remuneración por encima de 1.500 es 9% mayor en estancia en el extranjero, los que sí, y en otra universidad española es del 13%, ¿vale? Mayor de la gente que se ha ido a otra universidad. Yo creo que puede estar sesgado, ¿vale? O sea, no creo, sinceramente, no creo que estar en otra universidad española te dé más habilidades que estar en otra universidad de fuera.
pero sí creo que puede estar un poquito sesgado, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor estudia en otra universidad española, a lo mejor es, pues igual que decíamos en las universidades privadas, ¿no? Gente que se lo puede permitir y que a lo mejor lo haga también un poco por, no sé si decir por estudiar fuera, no, no sé explicarlo muy bien, pero al final factores de estancia en extranjero, es decir, irse de Erasmus, pues también hay mucha gente que no lo aprovecha, ¿no? Hay mucha gente que al fin y al cabo, pues no deja de ser gente que a lo mejor no va a estudiar, ¿eh? Cuando si te vas a otra universidad española, tú no te vas a ir a otra universidad española por irte a otra universidad española. Te vas porque entiendes que es mejor para ti, ¿no? Es decir, que la gente que se va a otra universidad española no se va por irse de fiesta, es lo que quiero decir, ¿no? Que no quiere decir que la gente que se vaya de Erasmus se vaya simplemente de fiesta, pero sí es verdad que la gente que se va de Erasmus pues también busca muchas otras cosas más aparte de la académica y entonces yo creo que por ahí pueden estar un poco los datos. Pero sí sorprende un poquito esa diferencia entre esas dos columnas, aunque no son datos que haya mucha diferencia entre el sí y el no, pero sí me llama mucho la atención la diferencia entre universidad española frente a extranjera. Y luego prácticas extracurriculares, evidentemente favorece el empleo, un 2%, favorece un poquito también el empleo, también otro 2%, y los ajustes un 2 y un 3%, ¿no? Yo creo que son datos muy esperados. Fijaos cómo se busca el empleo, ¿no? Esto es curioso, ¿eh? ¿Cómo se busca el empleo? Eh, Mucha gente por periódico, internet, por el empleador, por iniciativa propia o por contactos. Fijaos que lo que más utiliza la gente para buscar empleo son contactos personales o por iniciativa propia, es decir, llamar a alguien o hablar con alguien que lo hayas visto en algún sitio. El empleador se puso en contacto con él. Bueno, aquí el titular lo tenemos ya, ¿no? Creo que no sé si se puede decir tan claro. A ver. No, claro, es que esto es el doble de gente contactó con el empleador. Sí, claro, pero estamos hablando de gente que ya ha encontrado empleo, ¿no? Valor medio de los indicadores de inserción laboral según distintos factores. O sea, lo que os quiero decir, que hay mucha gente que ha encontrado empleo por contacto, seguro. O sea que creo que aquí los datos hablan por sí solos, ¿no? Los datos, no, lo que nos están diciendo es que a nivel de encontrar trabajo es muy importante los empleos, los contactos, perdón. Continúo con las prácticas en empresas, instituciones, 91%. O sea, tasa de empleo del 91%, no que el 91% que hiciese prácticas se quedó, ¿eh? La gente que montó su propio negocio tiene un 93% de empleabilidad. De empleabilidad no quiere decir que siga lo mismo de antes, ¿eh? No quiere decir que siga con su propio negocio, sino lo que quiere decir es que tiene trabajo a día de hoy. A mí me parecen datos muy, muy interesantes. Vamos a ver cuál tiene un porcentaje de sueldos altos mayor. Los de oposiciones, 75,9%, pero además por diferencia, ¿no? Por una gran diferencia. Y luego, los que menos, los de a través de empresas de trabajo temporal. Y luego lo demás ahí está muy igualado, ¿no? 44, 45 montó su propio negocio de otra forma, que claro, ahí no sabemos lo que es, tampoco lo podemos analizar mucho. También tiene buena empleabilidad aquellos que han entrado por servicios de empleo de la universidad, bolsa de trabajo, asociaciones de exalumnos y por bolsas de empleo, ¿no? Sí, bueno, suelen ser empleos, empleos que se publican, ¿vale? Tipo bolsa de empleo, servicio de empleo de la universidad, suele ser empleo muy bien definidos y normalmente con trabajos, o sea, mejor remunerados. Y luego el tema del ajuste es menor, pues igual, ¿no? En trabajos temporales, en empresas de trabajos temporales. Periódico, internet está siempre ahí en el medio, ¿no? Más o menos son todas las estadísticas. Y luego es mayor ese ajuste en quien montó su propio negocio, en bolsa de empleo y oposiciones. Y en el área de estudio es mayor en las prácticas, en los sitios, o sea, en la gente que continúa en las prácticas. Tiene sentido, ¿no?
Bueno, yo creo que son datos muy esperados, por así decirlo. Esta tabla me parece muy interesante, ¿eh? Bueno, no sé cuánto tiempo llevo, pero es que me parece muy interesante la de valores medios de los indicadores de inserción laboral según distintos factores. Muy interesante también entender cómo funciona el mercado de trabajo, la empleabilidad y sobre todo que toméis las decisiones con conocimiento, a lo mejor no con conocimiento, pero sí con intuición, sin cejarlo por datos o por cosas que os digan o por mantras que hayáis escuchado y que pensáis que son verdades absolutas o cosas a las que hay que hacerle caso sí o sí, que esto es algo que puede ocurrir, pero está bien fijarse, observar la realidad, porque eso me va a ayudar a tomar mejores decisiones. Bueno, decidme por aquí si hay algo que os haya llamado la atención o si hay algún tema que os gustaría tratar en otro vídeo o algo que incluso vuestra propia experiencia buscando empleo, porque así entre todos aprenderemos todas estas cosas, cómo funcionan. Y por supuesto, nos vemos en más vídeos del canal. Suscribiros aquí en A Prueba con Javier, con más ciencia, con más mate, física, química, divulgación, entrevistas, actualidad académica, universidad, selectividad y muchas cosas más. Un saludo y nos vemos en más vídeos del canal. Chao.